me preguntó que por qué íbamos a hablar de las 5 solas y no de las 95 tesis. Pues obviamente las 5 solas prácticamente resumen las 95 tesis. Las 5 solas lo que hacen es identificar las 5 frases en latín que surgieron precisamente como resultado de la Reforma Protestante, como un compendio teológico, compendio de reflexión, donde se resumen las creencias teológicas de los reformadores protestantes, en posición contraria, obviamente, a la propuesta que la Iglesia Católica tenía dentro de ese periodo. Para los reformadores protestantes, estas 5 solas vienen a convertirse en el pilar de la vida y la creencia de la fe cristiana. Y las vamos a ir, Dios mediante, discutiendo una tras una con la ayuda del Señor. Desde luego que el fundamento aducido por los reformadores no era el de una nueva teología, más bien respondía a los que los reformadores planteaban como el volver a las prácticas antiguas, o por lo menos eliminar lo que no se sostuvo dentro de los primeros años de la fe cristiana. Sobre todo aquella novedad que se fue extendiendo a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina, que me parece que fue la cristiandad que más distorsionó los conceptos teológicos. Se sabe que la cristiandad hubo un momento en su origen que era oriental, luego posteriormente se convirtió entonces la fuerza de la cristiandad en la cristiandad latina, dado el caso de que el movimiento de la fe cristiana empezó entonces a irse hacia Roma y abandonar los primeros países o los primeros lugares donde la fe cristiana se formó. Eso posteriormente hizo entonces que viniera la invasión musulmana, y finalmente hoy en día los que tienen la oportunidad de ir a países europeos orientales descubren que hay iglesias que fueron cristianas y hoy son mezquitas musulmanas. Un ejemplo de ello, la iglesia, la catedral Santa Sofía, donde uno llega allí y obviamente hoy es una mezquita musulmana, pero aquello fue un edificio, una catedral de la fe cristiana. Y esto obviamente como consecuencia de ese movimiento de Oriente hacia el mundo latino europeo, bajo aquella palabra que todavía el jíbaro nuestro utilizaba, nacarile del Oriente. ¿Tú ibas a comentar algo? Pero no, sí. Yo no puedo comentar nada, todo tengo que presentarlo todo. No, sí, pero vamos a ir poquito a poco porque no opino nada. Sí. Pregunto, ¿realmente qué es lo que se le llama la iglesia ortodoxa? Dentro de esa descripción que estás dando sobre qué realmente es la iglesia ortodoxa. Bueno, obviamente la iglesia ortodoxa es parte de la iglesia oriental. Es parte de ese fenómeno de las iglesias primeras. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, ¿no? que
que lee las iglesias del Asia Menor, que lee de las distintas comunidades de fe que se van formando, obviamente después, en el periodo del siglo IV, la fuerza de esas iglesias por parte del imperio se robustecieron, se solidificaron, pero posteriormente la cristiandad se ubica en Roma por el hecho que es donde está la fuerza del imperio, y estando allí la cristiandad dependía de Oriente, pero la cristiandad de Oriente no atendía, efectivamente, no atendía a la cristiandad latina. Y lo que hizo la cristiandad latina fue que ya necesariamente fue separándose. Llegó un momento en que inclusive la sede religiosa estuvo en Francia por muchos años, hasta que finalmente se establece en Roma. Y una vez se establece acá en el área latina, pues la cristiandad oriental fue abandonada, o por lo menos no había esa interacción, esa comunión hermanable entre los orientales y los latinos. Con la invasión musulmana, los latinos fueron disque a defender a los orientales, pero era la defensa, recibían más golpes de los latinos que de los musulmanes. Sí. Porque latino para nosotros hoy día, no lo conocemos. Sí. Latino, cuando tú te refieres a aquella época, ¿de qué tú hablas? Del Imperio Romano. Porque latino ahora nosotros, Sí. mira, de Sudamérica, que se Sí. hablan español. Sí, por eso, pero cuando yo me refiero a la iglesia latina, es al Imperio Romano, propiamente romano, porque obviamente las iglesias ortodoxas no se consideraban latinas, porque no usaban el latín. No sabe latín. Las ortodoxas son las que vienen de Italia. Las ortodoxas son, por ejemplo, La griega. la iglesia ortodoxa griega, los coptos, vienen de movimientos ortodoxos. Pero los coptos no se originan en Egipto. Se originan en Egipto, pero siguen siendo parte del vínculo de las iglesias ortodoxas. Pero ahí estoy hablando que ellos buscaban las prácticas antiguas. Yo iba a preguntar Sí. que si las prácticas antiguas eran ortodoxas, que ahora todavía no las aceptamos. Bueno, las prácticas antiguas, lo que pasa, eso es un mundo bien complejo, ¿no? Es un mundo bien complejo. Las prácticas teológicas, muchas veces de las iglesias ortodoxas, son totalmente distintas y diferentes a las prácticas cristianas latinas. Nuestra influencia es latina. Y al ser latina nuestra influencia, pues obviamente nosotros tenemos unas posturas diferentes. Por ejemplo, en el movimiento del manejo del canon neotestamentario, Ajá. los latinos aceptaron unos documentos, Sí. pero los ortodoxos no los aceptaron, y viceversa. Los ortodoxos aceptaron documentos que los latinos no aceptaron. Y hoy en día usted va, por ejemplo, a una Biblia ortodoxa y se sorprende que allí en esa Biblia ortodoxa hay unos libros bíblicos. Usted dice, Dios, pero esos libros no están en mi Biblia. Como Barú, Tobías. Sí, porque no fueron aceptados por la iglesia latina dentro del marco del cierre del canon. Pero ellos sí los aceptaron. Pero dentro de la iglesia católica, que es la iglesia latina propiamente, sí. Bueno, hay otro elemento, y es el hecho de que muchas de las prácticas litúrgicas de la iglesia romana, pues ya se disgregaron por completo del pensamiento teológico de las iglesias orientales, como por ejemplo el concepto del papado, el concepto de la infalibilidad papal. Las iglesias ortodoxas no tienen eso. De hecho, las iglesias ortodoxas, sus sacerdotes se casan. No reconocen la infalibilidad del papa. Para ellos, no. Ellos pueden tener su papa, pueden tener su vicario,
pero no es infalible. Tienen un líder, Sí, pero no. tienen un líder. Entonces, claro, posteriormente la Iglesia Latina empezó a desarrollar una teología totalmente separada. Es como los ortodoxos trataron de mantener su teología. Trataron de mantener su teología como ellos la mejor entendieron, de las fuentes del primer siglo, del primero al cuarto siglo. Ahí dentro de eso trataron de mantenerla, pero los latinos empezaron a entrar en procesos de transformación y de cambios políticos, sociales. Por ejemplo, ¿qué motiva a la Iglesia Latina un sinnúmero de transformaciones? Una de las cosas, la vestimenta del Papa. O sea, si el rey viste como rey, ¿por qué nuestro líder no lo puede hacer? Si el imperio tiene ejército, ¿por qué nosotros no podemos tener el nuestro? ¿Ves? Entonces, todo eso empezó en el mundo latino a diversificarse dentro de la fe. Y hubo una gente que trató de separarse de eso, pero finalmente no pudieron. Yo a veces he dicho que la iglesia ha sido llamada para que el mundo sea un reflejo de ella. Lamentablemente es lo contrario. Lamentablemente el mundo se convierte en el modelo de la iglesia, en el sistema de gobierno, en el sistema político, etcétera, 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 y eso crea unas serias complicaciones. Claro, cuando estemos hablando sobre historia de la cristiandad, tal vez podemos tocar ese tema mejor, pero no tengo ningún problema si algo de aquí no se entiende y se cree que se puede vincular con historia de la cristiandad. No tengo ningún problema en que lo pregamos. Aprendemos enseñando. Así es que lo que es importante es que las 95 tesis de Lutero se ven prácticamente por parte de los reformadores. Y fíjese que yo no estoy mencionando a Lutero como el único y absoluto reformador, sino que estoy diciendo que los reformadores, y vamos a hablar de algunos de ellos, básicamente tomaron lo que ellos entendieron los cinco pilares para la vida cristiana en términos de las creencias de la fe. Y esos 5 pilares ellos lo extraen como resultado de las Escrituras, porque el primero de ellos es precisamente ese, la sola Escritura. Entonces, esa es la fuente primaria. Ahora, el fundamento aducido por los reformadores, y en este caso tal vez por Martín Lutero no pensó hacer una nueva iglesia. El concepto reforma no implicaba crear un cisma. El concepto reforma lo que procuraba era, ¿qué cosa? Darle una nueva visión a la fe. Era dar una visión a la fe. Y desde luego, el recurso que ellos utilizaban, o el argumento que ellos utilizaban, era la necesidad de volver a las prácticas antiguas, o por lo menos eliminar aquellas cosas que dentro de los primeros años de la fe cristiana se obviaron, se olvidaron por parte de la iglesia. Desde luego, había evidentemente ya unos problemas dentro de la cristiandad. Se usurpaban las competencias. Si usted lee la historia de cómo una persona llegaba a ser obispo o arzobispo,
inclusive Papa. Oiga, los políticos de Puerto Rico se quedan chiquitos. Era un desastre. Era un desastre. Era con intrigas, era con atropellos. El elemento de la corrupción, de la corrupción que había, el culto a la persona, o sea, aquellas cosas que la iglesia primitiva enfatizaba, que le correspondían a Dios o le correspondían al sacerdocio universal de la iglesia. Pues fíjese que una de las cosas que se establece a la luz de la Sagrada Escritura de manera clara es que todos los cristianos componemos el cuerpo de Cristo. No son algunos, somos todos. Y desde luego, dentro de ese misterio extraordinario del cuerpo de Cristo, yo sé que soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo soy? Yo no lo sé. Y desde luego, la noticia más extraordinaria es que ningún individuo, por alto liderazgo que tenga dentro de la iglesia, su liderazgo le reconoce una importancia dentro del cuerpo. Porque probablemente el que es más sencillo, el que es más humilde, ocupa una posición dentro del cuerpo místico de Cristo más importante, mucho más importante que el que sea el líder. O sea, el mejor ejemplo, pues a mí me gusta ponerme de ejemplo siempre, yo no busco de ejemplo a nadie. Pues el que yo sea pastor no quiere decir que en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, yo tenga una posición preferencial. Probablemente alguno de ustedes es un miembro dentro del cuerpo de mayor excelencia. El único problema es que no lo saben, ni lo saben ustedes, ni lo sé yo. Lo único que se sabe del cuerpo, es la cabeza. Y se deja con perfecta claridad y se dice que le corresponde a Cristo. Entonces, todo eso se perdió, todo eso desapareció dentro de la iglesia. La iglesia del siglo XVI dejó de ser la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo. Lo dejó de ser. De hecho, hubo gente que vio los peligros, vio la situación mala que había, pero esa gente que la vio, llana y sencillamente no pudieron hacer mucho, porque la fuerza de la estructura, la fuerza de la organización podía más que los valores y que los principios de la fe de aquellos pocos, que algunos de ellos lo que hicieron se fueron para los desiertos y se hicieron místicos. Yo escuché una vez a un crítico de ellos que decía, en lugar de hacerle frente a la iglesia que se estaba distorsionando, se fueron a los desiertos a inventar fórmulas de vinos. ¿Verdad? Pero llana y sencillamente ellos no podían. Lo que hicieron fue, nos salimos, nos separamos, nos excomulgamos un poco de esta bola de nieve que viene creciendo y que viene vertiginosamente bajando y que no hay quien la pueda parar. Ahora, ¿qué son las 5 frases reformadoras? Que obviamente hoy no las vamos a tocar, porque me gustaría primero que demos un poquito de introducción al tema. Las 5 frases es la sola escritura. Es decir, la doctrina cristiana debe basarse en las Sagradas Escrituras. Todo lo demás puede ser muy lógico, todo lo demás puede ser muy inteligente, todo lo demás puede ser muy cultural, todo lo demás puede ser muy tradicional, pero la iglesia se sostiene solo con las Escrituras. Ahí. Ustedes van a ir discriminando, ¿no? En ese sentido. Por el otro lado, la sola fe.
la sola fe. ¿Qué plantea el concepto de la sola fe? Que la salvación no es un acto que adviene a los seres humanos por obra, sino que viene solo por el creer en Jesucristo como Salvador. El tercer pilar es la sola gracia. ¿Qué implica la sola gracia? Pues que el acto salvífico no requiere bajo ninguna circunstancia de actos de buenas obras, porque a fin de cuentas los seres humanos, por más buenos que seamos, no nos merecemos la salvación. Nadie se salva por bueno. Amén. Por el otro lado está el solo Christus, es decir, la salvación tiene un solo vehículo, se llama Jesucristo. Y número 5 está el soli Deo gloria, que lo que implica es que el culto y el reconocimiento de la glorificación no es un vehículo del que se puede apropiar hombre alguno o institución alguna, porque toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Ve? Ahora, fíjese lo interesante de esto. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo me impuse una asignación tal vez para el final, y la escribí por aquí para que no se me olvide. Sería bueno considerar posteriormente si a los protestantes se nos debe seguir llamando protestantes, porque ahora casi no protestamos por nada. Todo lo contrario, asimilamos todo lo que nos mandan y le damos bienvenida a todo lo que nos ofrecen, y le decimos que sí a todo lo que la gente cree, y hemos permitido que conceptualizaciones que no responden a la fe ni responden a la Escritura sean las que gobiernan y dirigen en muchas ocasiones la vida de las iglesias. Pero eso es algo que si tenemos tiempo pudiéramos y deberíamos reflexionar sobre ello. Ahora, desde luego, nadie puede hablar de la reforma si primero no se ubica en el contexto histórico de ella. Y como yo de lo que quiero hablar es de las 5 solas, no de la reforma, pues lo que voy a hacer es un compendio histórico de la reforma. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Verdad? La reforma protestante descansa en la persona de un hombre llamado Martín Lutero, que el día 31 de octubre del 1517, incómodo, molesto, harto de ver cómo se apabullaba la conciencia de la gente en Alemania, porque esto tiene un contexto histórico. Martín Lutero es un monje que sirve dentro de su propia tierra, que sirve dentro de su propio pueblo, y se da cuenta de que hay una serie de atrocidades teológicas que han comenzado a desarrollarse dentro de la iglesia. Y desde luego, en ese momento, ya Martín Lutero había logrado sobrepasar una crisis que vivió desde el inicio de su vida religiosa y aún hasta sus primeros años como religioso. Una crisis que lo deprimía, una crisis que lo tiraba al suelo, una crisis que lo hacía claudicar de su fe. Él había superado ya esa crisis. Así que en el 1517, el Martín Lutero, que clava las 95 tesis en Wittenberg, es una persona que por experiencia propia
Ese es su testimonio, ese es su bagaje. Por experiencia propia ha tenido un encuentro con la sola escritura, ha tenido un encuentro con la sola fe, ha tenido un encuentro con la sola gracia, y como consecuencia de ello, ahora él no entiende por qué razón la iglesia va en dirección contraria al tránsito. Y él dice, espérate, pero si esto que yo he descubierto es profesor de una universidad teológica, enseña dentro de esa universidad y enseña precisamente escritura, o sea, su campo es la teología. Él dice, pero si yo he descubierto una serie de cosas extraordinarias y estoy viendo a la iglesia que va en dirección contraria al tránsito de lo que enseña la Biblia, vamos a hacer algo, vamos a llamar la atención y vamos a provocar un diálogo. Y desde luego, como resultado de eso, es que Martín Lutero decide clavar 95 tesis, no con la intención de separarse de la iglesia católica, porque Martín Lutero nunca tuvo en su mente el separarse de la iglesia. Era como los líderes de la iglesia podían copiar la experiencia que él había vivido. Si él vivió arrastrado sus primeros años como religioso, vivió deprimido, Martín Lutero hasta se flagelaba el cuerpo, porque tenía un sentimiento de culpa del que no se podía desprender. Y desde luego, como había vivido una experiencia de austeridad con su padre y con su madre, que lo habían llevado a una disciplina agobiante, pues para Martín Lutero el Dios Padre, el Jehová, era prácticamente igual que su papá. Y esto le creaba a él toda una crisis, le creaba a él toda una angustia, le creaba a él todo un sufrimiento, porque por un lado quería servir a Dios, pero por el otro lado sufría de unos temores, de unas ansiedades frente a ese Dios al que él consideraba tan cruel como su papá, tan abusador como su papá. No es hasta que tiene el encuentro con la Escritura. Entonces, él tiene en sus manos un testimonio de gloria. Pero fíjese lo interesante. Por un lado, él tiene en sus manos un testimonio de gloria, y por el otro lado, la iglesia está desarrollando un concepto religioso de ignorancia, de superstición, que lleva al abuso de la feligresía común. Y desde luego clava las 95 tesis, a ver qué pasa. Déjame poner esto aquí, a ver qué pasa. Y desde luego, sí, pasó. Pues hubo una reacción adversa. Él, obviamente, no era un diplomático. Martín Lutero no era un diplomático, no era una persona que hablaba suave, no era una persona de consenso, era una persona de un carácter férreo, tal vez lo pudiéramos describir de unas posturas obstinadas. Por aquí es el camino, por aquí me voy. O sea, una vez Martín Lutero se convencía de algo, no había quien lo desconvenciera. Ese era el norte para él, y por ahí él entraba. Claro, él lo que hacía era que desafiaba a la gente. No me digas que este es el norte por tradición, no me digas que este es el norte porque a ti te dijeron que era el norte, pruébamelo. Pero es que no te lo puedo probar. Pues si no me lo puedes probar, este es el norte. ¿Ves? O sea, ese era el carácter y esa era la personalidad de Martín Lutero. Claro, lo que él creyó en principio podía ser un diálogo franco, un diálogo bíblico, lo que hizo fue provocar una oleada de persecución y de crisis que conllevó a el cisma de la iglesia.
Por esa razón, la opinión que se tiene con respecto a Martín Lutero es dual. Hay quienes ven a Martín Lutero como el salvador de la fe cristiana, pero hay quienes vieron a Martín Lutero como el engendro de Satanás que dividió la iglesia. Él dividió la iglesia, él destruyó la iglesia. Y entonces, desde luego, para algunos Martín Lutero era el hombre salvador de la fe, y para otros fue el responsable de la destrucción de la iglesia, porque lo que no se podía aceptar era la división. Porque había gente que ya necesariamente decían, bendito, pero por lo menos seguíamos siendo uno. Pero podían ser uno dentro de un marco de ignorancia, dentro de un marco prácticamente de manipulación religiosa. Ahora, fíjense lo interesante. Según algunos historiadores, entre los que se encuentran los que amaban y odiaban a Martín Lutero, no se puede negar en ninguno de ellos el carácter apasionado y sincero que había en la persona de Martín Lutero. Todos pueden decir de un lado y de otro cosas distintas y diferentes, pero fíjense lo interesante, que cuando se dio el Vaticano II, en el Vaticano II se reconoció la gesta de Martín Lutero como una gesta que no tenía otra alternativa. Fíjense cómo la historia ha ido cambiando y ha ido desarrollándose, aún inclusive a favor de las posiciones y de las posturas. Claro, han pasado 500 años de aquellas encarnizadas polémicas y hoy encontramos una transformación en el pensamiento con respecto a Martín Lutero. Mire, aún existen historiadores católicos que plantean que las posturas de Lutero estaban más que justificadas y que en muchos puntos Martín Lutero tenía la razón. Fíjense lo interesante, cómo ha cambiado el cuadro de la opinión. Claro, hoy la cristiandad es más tolerante, nos podemos tolerar un poco más. Yo estoy seguro que aquí habemos cristianos, históricamente hablando, que pasamos por el periodo de la intolerancia, donde todavía había intolerancia. Hoy no existe. Yo veo, bueno, hace unos años atrás, a mí me prestaron la Catedral de San Juan para celebrar una boda. Y celebré una boda evangélica dentro de la catedral. Y el argumento fue sencillo y fue simple. Ese pastor no habla mal de nosotros, no cree como nosotros, no piensa como nosotros, pero no habla mal de nosotros. Y si los novios han pedido la catedral para casarse y él es el que la va a casar, no tenemos objeción de que él lo haga. Eso es producto precisamente de un fenómeno de tolerancia. Cuando yo fui al seminario evangélico, pues había precisamente un sacerdote episcopal y había un sacerdote católico que eran profesores del seminario evangélico. Y desde luego, en una ocasión escuché al sacerdote católico decir estas palabras. Dijo: yo no soy bobo, yo no soy tonto, yo sé que yo estoy enseñando en un seminario evangélico teología a pastores que van obviamente a salir de aquí y van a proselitar a gente aún de tu propia fe. Pero ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque creo que Dios es uno y el reino de Dios es uno.
y todos trabajamos hacia el mismo reino. O sea, hoy está ese elemento, claro, no necesariamente en todos, hay algunos que todavía tienen cierta aprensión, ciertas dificultades, pero el mismo ejemplo que tenemos con el Papa, que hoy está presente, que interesantemente 90 días antes de ser nombrado Papa, 90 días antes de ser nombrado Papa, en Argentina, en todos los periódicos de Argentina, lo acusaron de traidor a la fe católica, porque fue a un culto evangélico y pidió a los evangélicos, se puso de rodillas y pidió a los evangélicos que oraran por él y le impusieran las manos. Imagínense, siendo él el cardenal en Argentina de la Iglesia Católica, se pone de rodillas frente a evangélicos. Pues eso es una humillación, porque él representa a la Iglesia Católica y ahora está de rodillas frente a evangélicos, pidiéndole a los evangélicos que oren por él, como si los evangélicos pudieran orar por el cardenal. Y en los periódicos pusieron bien claro que él era un traidor a la fe y a la doctrina católica. ¿Quién iba a imaginar que 90 días después, a ese que en Argentina los fanáticos católicos lo denominaron traidor, iba a ser el Papa? Y todavía se mantiene dentro de la misma posición. Hace un año y medio atrás se enteró de que uno de sus mejores amigos evangélicos iba a estar predicando en una iglesia pentecostal en Roma, porque es bueno que ustedes sepan que en Roma hay iglesias pentecostales, y de hecho la iglesia católica numéricamente es la mayor, pero después de la iglesia católica la próxima iglesia numéricamente mayor son los movimientos pentecostales en Roma. Hay buenas iglesias sólidas pentecostales en Roma. Y él se enteró de que un amigo de él, argentino, iba a predicar en una iglesia pentecostal en Roma, y no hizo otra cosa que se montó en su carro y llegó a la iglesia donde iba a estar su amigo predicador, y entró porque quería escuchar el sermón de su amigo. O sea, esto 500 años atrás no se daba, no se daba. Hoy ese elemento de tolerancia pues nos obliga a plantear la historia, no alterando los hechos, porque lo que hace una historia es la veracidad de sus hechos, y el planteamiento de la veracidad de sus hechos. Pero obviamente no lo planteamos hoy para que salgamos de aquí enojados, o salgamos de aquí como el jíbaro que escuchó que los españoles se habían robado el oro del país y habían abusado con los indígenas y demás, y salió cogiendo, y en la calle de su casa había un viejito español y le cayó encima al viejito español. Y cuando le quitaron al viejito español de las manos que lo estaba golpeando, dice: ¿pero por qué tú estás golpeando? Dice: no, porque este español fue uno de los que se robó el oro y abusó. Dice: muchacho, pero eso pasó hace 500 años. Dice: pues yo me enteré ahora mismo. O sea, nosotros no podemos ahora enterarnos de una historia y desarrollar un sentimiento hostil y adverso hacia pues la Iglesia Católica. Desde luego, como creo es como creo, como creo es como predico. No estoy de acuerdo con algunas postulaciones de la Iglesia Católica, pero no seas vencido de lo malo, vence con el bien. O sea, nosotros no podemos desarrollar posturas antagónicas de odio como resultado de la historia. Simplemente la contamos. Esto fue lo que una vez sucedió, pero no necesariamente es lo que ha estado sucediendo ahora. Mire, interesantemente, yo hacía muchos años había leído que en Roma la Iglesia Católica había creado una mesa de discusión de fenómenos evangélicos, de fenómenos religiosos. Y dentro de esa mesa que ellos crearon, habían invitado a un ministro de las Asambleas de Dios para que formara parte de eso,
porque él es el representante en esa mesa de los diálogos pentecostales. Y yo, desde luego, cuando leí eso hace como 15 años atrás o 20 años atrás, caramba, ¿quién será ese ministro de la Asamblea de Dios que está en Roma, que radicado en Roma, que vive dentro de Roma y que conforma la mesa de diálogo interconfesional? Interesantemente, cuando estuve con Rebeca y con Helen en Guatemala, uno de los oradores en ese encuentro era precisamente ese ministro de la Asamblea de Dios que lleva tantos años en Roma, precisamente dentro de esa mesa interconfesional, que es una mesa donde se habla, donde se dialoga, no se pelea, no se discute. ¿Cómo es que la iglesia, la cristiandad, se ha ido desarrollando a nivel mundial? Y una de las cosas que ellos han tenido que reconocer y que aceptar es que el movimiento pentecostal es el movimiento que más crece a nivel mundial. Es el que más se desarrolla a nivel mundial. Y es el que inclusive todavía al día de hoy en América Latina es el movimiento número uno dentro de la sombrilla de la cristiandad. Así es que hay algunas cositas más que quisiera decirle. Hay una serie de datos circunstanciales en la vida de Lutero que en alguna medida marcan su vida y su destino como reformador. Porque Dios es el Dios de la historia. Y desde luego, cuando uno estudia la historia de Moisés, el caudillo del pueblo hebreo, dentro de la historia, uno descubre a un Moisés tosco, a un Moisés recio, a un Moisés atrevido y a un Moisés que cuando se indigna es capaz de matar. Y uno dice, ven acá, ¿y qué hizo Dios aquí? Pues Dios lo que hizo fue que transformó el carácter de Moisés dentro de la realidad de ¿qué? De su personalidad. Moisés no dejó de ser Moisés. Dios lo que hizo fue que transformó su carácter para que ahora aquella fuerza de indignación que él tenía, ahora estuviese dentro del marco del propósito de Dios a tal grado y a tal punto que cuando Dios dijo, voy a matar a esta gente y te voy a hacer un pueblo nuevo, se le paró de frente a Dios y le dijo, no se te ocurra hacer tal cosa. Que te den pantalones para decirle a Dios, no se te ocurra hacer tal cosa. Y si lo vas a hacer, primero mátame a mí. O sea, carácter. ¿Es? Carácter. ¿Cómo Dios puede trabajar? Pues desde luego uno no puede negar que don Martín Lutero vivió unas circunstancias de vida, pero esas circunstancias de vida que él vivió, esa austeridad, esa rigidez de su padre, esos corajes, esas frustraciones, esas depresiones en las que él caía, porque desde luego no hay que ser un especialista de la conducta humana para descubrir que Martín Lutero sufría de afecciones emocionales, pero con su encuentro con las Escrituras hubo una transformación que permitió que su carácter, su personalidad, posteriormente pudiera enfrentar cosas que nadie en aquel tiempo pudo enfrentarlas con éxito. Así es que
fue criado con mucha severidad, fue criado con austeridad por sus padres. Su papá quería que él estudiara abogado, leyes, y lo estudió, pero eligió la vida monástica. Y eso provocó un enojo por parte de su padre increíble. Su padre prácticamente dejó de hablarle, dejó de comunicarse con él. Tenía mucho interés en el tema de la salvación. Y desde luego, una vez se hizo monje, empezó a sentir en esa interacción. Se cuenta que cuando por primera vez ofreció la Santa Cena o la Eucaristía, como se llama dentro de la Iglesia Católica, dice que tembló, que sudó, porque para él era muy indigno para estar ofreciéndole a la gente lo que dentro de la tradición católica se entiende como el cuerpo de Cristo. Él era muy indigno. Desde luego, fue admitido por un confesor, por un guía espiritual, que le sirvió de mentor en todo su proceso. Y cada vez que Martín Lutero iba al confesorio de su confesor, contaba sus pecados, recibía la absolución de su confesor, y cuando salía, al ratito regresaba y decía: quiero entrar de nuevo al confesorio porque me acordé que no le hablé de otros pecados que había cometido. Y salía de ahí y al ratito volvía y decía: quiero volver de nuevo para volver a confesarlos todos porque no me siento todavía perdonado. Y desde luego no conseguía hacer absolutamente nada que le garantizara una plena relación con Dios. Y esto se convirtió en él en un asunto obsesivo. Que nadie tiene que ser psiquiatra y nadie tiene que ser psicólogo para pensar que Martín Lutero padecía de afecciones emocionales. Pero mire lo interesante: en lugar de ser descartado por su confesor pudo haber dicho: mira, este muchacho no sirve ni para pool ni para banca, este muchacho no debe ser sacerdote, este muchacho no debe estar aquí. En lugar de eso, ¿sabe lo que hizo él? Le dijo: mira, Martín, léete las obras de los místicos. Los místicos llana y sencillamente no eran parte de la Iglesia Católica, porque los místicos son esos que yo les mencioné, que empezaron a separarse cuando empezaron a ver las cosas que estaban malas dentro de la Iglesia, se fueron a los desiertos y se hicieron independientes. Dice: léete las obras de los místicos, porque yo creo que tu problema tú lo puedes resolver leyendo la obra de los místicos. Y desde luego empezó a leer la obra de los místicos, y los místicos decían que ellos se habían separado de la iglesia porque la iglesia estaba corrompida. Ellos dijeron: nosotros nos fuimos a los desiertos porque no podemos bregar con esta corrupción que se está desarrollando dentro de la iglesia. Pero los místicos daban una recomendación para la paz que Martín Lutero no la podía manejar. Menos mal que él no estuvo en el sermón del domingo aquí. Porque los místicos daban como recomendación para la paz interior el amor a Dios. Ama a Dios, y en la medida en que comiences a amar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú vas a empezar a sentir paz. Pero esa fórmula para Martín Lutero no producía efecto, no porque no fuera eficiente, es porque llana y sencillamente a Martín Lutero había que pasarlo primero a Kindle para después llevarlo a primer grado. Y esa fórmula de los místicos era muy alta para él. Y él decía: pero ¿cómo va a ser tan fácil que yo empiece a amar a Dios? Pero si es que yo en lugar de pensar que lo amo, creo que lo odio. Porque la figura
Martín Lutero transfirió la figura de su padre ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces tenía esa gran crisis, no lo podía manejar. Y finalmente, yo creo que no estoy hablando mal de tu descendencia. Aquí tenemos hoy a un volante, a un alemán. Así que fíjense lo interesante, que Martín Lutero, ante esas gestiones de su confesor, pudo haber sido descalificado. Yo creo que bajo esas condiciones Martín Lutero no calificaba para ser sacerdote. Imagínense, una persona que dice yo no sé si yo lo amo, o en lugar de amarlo, lo odio. Yo no me atrevo a acercarme a él. Yo leo de la justicia de Dios y me parece que viene con un canto de palo a caerme encima. Además, no me satisface su justicia porque yo he hecho todo lo que me han dicho. Yo me he lacerado, yo me he lastigado, yo me he quedado sin dormir, yo me he quedado sin comer, yo me he suelo desnudo, yo he hecho todo lo que me piden y no se me quita esta angustia que yo tengo. Él conmigo no quiere tener ninguna relación. Cualquiera que lo hubiera escuchado así, hubiera dicho, muchachos, ¿a quién puede pastorear? Martín Lutero. Pero sin embargo, este confesor veía en él algo que yo tengo que hoy decir, que era como si Dios estuviese tomando el control de todas las cosas. ¿Sabe lo que le dijo un día Martín Lutero? Le dijo, mira Martín, yo lo que voy a hacer contigo es lo siguiente. Yo te voy a mandar a la Universidad de Wittenberg y te voy a poner a enseñar teología. Yo creo que tú debes estar en un lugar preparando gente para la teología. ¿Qué motivaría a este hombre a hacer eso? Pero lo movió hacia esa dirección. Y desde luego, cuando está dando clases de teología, entre los cursos de teología que tiene que dar, esto no fue de la noche a la mañana, ¿sabe? A veces nosotros los predicadores decimos que con lo primero que se enfrentó, no fue con lo primero, él estaba dando cursos de teología. Pero cuando llegó un día a trabajar con el documento de Romanos, allí entonces Martín Lutero empezó a ver luz en su túnel de vida. Y de eso vamos a hablar un momento, pues, más adelantito, porque desde luego ahora hay que vincular el contexto histórico con Martín Lutero. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Martín Lutero estaba bregando con su desgracia. Ahora, como profesor de teología, sale de su desgracia, sale de su angustia. Pero ¿qué está pasando? En el Imperio Romano religioso había un papa que se llamaba León X. Y León X está clasificado como uno de los papas más mediocres dentro de las figuras papales. Y desde luego, este León X tenía unos intereses políticos, unos intereses de reconocimiento personal, casi una inclinación a que se le viera como una deidad. A él se le había antojado desarrollar la Basílica de San Pedro, por lo menos concluir la construcción de la Basílica de San Pedro. No sé cuántos de ustedes han ido a la Basílica de San Pedro. Enormísima, preciosa, impresionante. Okay. Entonces, pues, y para ello no había chavo. Entonces se pensó en algunos procesos de recaudación
de fondos, ¿verdad? Y esos procesos de recaudación de fondos se dieron en Roma y empezaron a correr por distintos lugares, y empezaron a desarrollarse estrategias de recaudación de fondos. Martín Lutero está en Alemania, Martín Lutero está en Wittenberg, Martín Lutero está dando clases de teología, Martín Lutero ha desarrollado una capacidad de convencimiento en el campo teológico, porque ahora lo que él enseña no lo enseña solo desde el punto de vista de la teoría, lo enseña desde el punto de vista de ¿qué? De la práctica. Él dice, cuando yo vivía de esta manera, vivía amargado, vivía deprimido, pero ahora yo creo en la sola Escritura, ahora yo creo en el solo Cristo, yo creo en la sola gracia. Y esa era la enseñanza que Martín Lutero estaba dando en Alemania. Desde luego, Alemania era importante, pero la Iglesia Católica estaba diversificada en el mundo. Por lo tanto, la teología de Martín Lutero en Wittenberg era simplemente una gota de agua dentro del aguacero. Si nadie protestaba lo que Martín Lutero decía, Roma no se enteraba. Porque a la gente le gustaba lo que Martín Lutero enseñaba. Sus estudiantes lo disfrutaban. Su confesor estaba feliz porque Martín Lutero ahora se había encontrado a sí mismo y estaba desarrollando un ministerio extraordinario. Eso no tenía que llegar a Roma. El problema fue cuando esa campaña de recaudación de fondos llegó a Alemania. Si la campaña de recaudación de fondos no hubiera llegado a Alemania, pues nada hubiera pasado. Pero la recaudación de fondos llegó a Alemania. Y llegó porque habían unos intereses económicos y unos intereses políticos de una familia. La casa, me va a perdonar, yo no lo sé pronunciar, lo voy a pronunciar como lo veo en español. La causa de los Hohenzollern. Era una familia, era una casa donde esta gente había logrado ya tener 2 sedes episcopales, porque en aquel tiempo se compraban, en aquel tiempo se lograban bajo otras conceptualizaciones. La política de la iglesia se había distorsionado a tal grado que toda aquella persona que ascendía a ser rey automáticamente se convertía también en ¿qué? En líder de la iglesia. Y eso era una estrategia política, porque si yo tengo al rey como un líder religioso, entonces el rey no es tan reina porque yo soy la cabeza, yo lo mando, yo controlo, porque yo no voy a ir a él como el rey. Yo voy a ir a donde él como el religioso. Y desde luego, entre religioso y religioso, yo soy el Papa. Y yo estoy en una posición que más alta. Y voy donde él, en la posición del Papa, donde el rey. Pero no le llamo rey. Le puedo llamar arzobispo, le puedo llamar cardenal, le puedo llamar obispo. Ya me invito a nota para no perderme de aquí. Ahora, fíjate lo interesante de esto. Esta familia de los Hohenzollern, que aspiraba a la hegemonía de Alemania, es decir, lo que ellos aspiraban era poder controlar la fe religiosa en toda Alemania. Uno de los miembros de esta familia o de esta casa, Alberto de Brandeburgo, tenía ya 2 sedes episcopales y deseaba ocupar también el arzobispado de Mainz, que era el arzobispado más importante que había entonces en Alemania. Y él lo interesaba. Ya tengo 2, compré 2 franquicias, quiero adquirir la más importante. Desde luego, para lograrlo se contacta con León X. Y León X, como estaba en la campaña
de recaudación de fondos para la Basílica de San Pedro, le dice: mira, a mí me parece que esa es una buena idea, me parece que está muy bien, pero lo tenemos que manejar de esta manera. Vamos a desarrollar la campaña de recaudación de fondos en Alemania. Y tú tienes que promover y patrocinar esa campaña de recaudación de fondos. Y desde luego, probablemente de esa manera, yo te concedo el arzobispado de Mainz. Y desde luego, Brandeburgo dijo: me permite hacerlo a mi manera, me permite desarrollarlo a mi forma. Lo que necesitamos es la recaudación. Ok, pues vamos hacia eso. Entonces, este señor consiguió a un dominico, a un monje dominico llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel era un fiasco como religioso, pero era un éxito como comerciante. Y desde luego, Juan Tetzel inmediatamente estableció la estrategia del mercadeo y empezó a caminar por toda Alemania, hablándole a la gente de lo importante que era aportar para la iglesia, aportar económicamente para la fe. Y como resultado de esa aportación, desde luego se garantizaba la salvación de los que aportaban. Claro, note bien que le estoy diciendo que cada lugar establecía sus estrategias. Mire hasta dónde llegaban estas estrategias. Por eso se le llama la era del oscurantismo. La iglesia prefirió sacrificar las verdades de la fe por dinero. Mire, había ventas y veneración de lo que ellos alegaban eran reliquias de la iglesia de los primeros siglos. Se alegaba que en Roma estaba el cráneo de Juan el Bautista, y ver el cráneo de Juan el Bautista costaba chavo. Se alegaba que estaban los huesos de los 12 apóstoles, que estaban 10.000 huesecillos de Cristo, 19.000, perdón, huesecillos de Cristo, que había 18 tumbas de los líderes más prominentes de los apóstoles de la iglesia primitiva. Vendían trozos de madera que decían que eran de la cruz de Cristo. Había fragmentos de las espinas de la corona de Jesús. En Roma tenían las 30 monedas de plata por las cuales Judas traicionó a Jesús. Y si un feligrés las besaba, eso producía unos efectos extraordinarios, pero había que pagar por todo ello. Desde luego, estaban las indulgencias, y por las indulgencias se le garantizaba que dependiendo de la ofrenda, el ofrendante se podía ahorrar hasta 50 años de penitencia en el purgatorio. Y eso es bueno, 50 años. Esto sin mencionar la vida licenciosa de muchos religiosos y hasta papas que procedían de manera muy distante a la piedad. Muy distante. En el caso de Juan Tetzel, pues él desarrolló una estrategia, y dentro de esa estrategia, Juan Tetzel le decía a la gente en Alemania: la moneda cayendo al cofre y el alma del penitente saliendo del purgatorio.
Sí. Entonces, desde luego, la introducción de Juan Tetzel le decía a la gente: hay algo mucho más asequible para ustedes que el bautismo, y una garantía mucho más grande que el bautismo. De hecho, si ustedes compran indulgencias, las indulgencias te dejan más limpio que el bautismo. Cuando esto llega a Alemania, el problema es que Martín Lutero estaba enseñando la teoría y la práctica de la fe. Y digo, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo va a venir este tipo a meterse a Alemania y a distorsionar el entendimiento que tenemos nosotros de las Escrituras? Y obviamente él tenía el foro, él tenía la plataforma, porque era profesor de teología, y además de eso enseñaba y ministraba como monje. Así que inmediatamente empezó su campaña contra la venta de indulgencias. Lo que había dicho ya por 3 años no había llegado a Roma, pero cuando Juan Tetzel dijo a Brandeburgo: óyeme, no tengo éxito por culpa de Lutero, no levanto ofrendas, no levanto ventas de indulgencia, porque este hombre me ridiculiza, porque donde se paraba él, se paraba Lutero. Entonces se enteró Roma, y cuando se entera Roma, entonces el cuadro empieza a cambiar. Es importante que nosotros sepamos algo. Yo dije al principio que aun cuando el mérito de la reforma se le concede a Martín Lutero no es el único reformador, puesto que en otros lugares y en otros países también se estaban levantando personas que no entendían este fenómeno corrupto de pensamiento teológico de la Iglesia. Por ejemplo, en Suiza y Francia estaba Juan Calvino. En Suiza estaba Ulrico Zwinglio. En Holanda estaba Menon Simons. Y en Escocia y en Inglaterra estaba Juan Knox. Es decir, que este fenómeno de reformadores empezó a surgir dentro de Europa. Empezó a levantarse. Y también es importante señalar que antes de Martín Lutero y de estos que he mencionado, hubo también reformadores dentro de la Iglesia, como por ejemplo los valdenses, quienes, guiados por Pedro Baldo en el año 1000 después de Cristo, se radicaron en el norte de Italia, proclamando ser fieles seguidores a las Sagradas Escrituras. No, lo de nosotros es Biblia nada más. Y desde luego fueron perseguidos por los cristianos y matados. Estaba también Juan Hus, que nace en el 1380, en el siglo XIV, y predicó las Escrituras apasionadamente, pero la Iglesia lo condenó, y finalmente muere en la hoguera, cantando: Jesús es el Hijo de David. Estaba también Geert Groot, que nace en Holanda a principios del siglo XIV. Promovió la vida sencilla, promovió la pobreza, predicó el arrepentimiento, la oración, el ayuno, la vida sincera. Él no abandonó la Iglesia católica, pero provocó que un grupo de religiosos le imitaran, y se formó un movimiento reformador en Holanda
en el 1380 y algo. Lo que quiere decir es que antes de Martín Lutero también se estaban levantando gente con espíritu reformadores. Lo que pasa es que costaba, y costaba la vida. La única razón por la que Martín Lutero no muere es porque se dio dentro de un contexto histórico su intervención, porque Dios, el Dios de la historia, maneja las cosas bien. Y como se dio dentro de un fenómeno, dentro de un contexto histórico, había ya naciones que estaban locas por quitarse de encima la Iglesia Católica, porque no daban nada y exigían mucho. Y eso ya se estaba desarrollando, y había entonces ya necesariamente movimientos políticos y movimientos económicos que estaban buscando alguna brecha. Cuando este fenómeno se da en Alemania, Federico el Sabio decide entonces proteger la vida de Martín Lutero. Cuando llegó el conocimiento de las tesis, de las 95 tesis a Roma, Martín Lutero ya había escrito, ya había pronunciado discursos, ya había sostenido sus posturas, sus posiciones. Y entonces, ¿qué hace la Iglesia de Roma? La Iglesia de Roma empieza a presionar a Alemania para que lo excomulgue. Con Carlos V presente, se hace la dieta de Worms. La dieta de Worms. Y la dieta de Worms es precisamente la convocación que hacen los religiosos y el Estado para decirle a Martín Lutero: tú estás excomulgado, y la única oportunidad que tú tienes para salir de esto es que tú abdiques a tu posición y pidas clemencia a la Iglesia, pidas perdón a la Iglesia. Ahí es donde surge la famosa frase de Martín Lutero, donde él dice: ni quiero ni puedo. No puedo abdicar a mi fe, porque es mi fe, pero tampoco quiero abdicar a ella. Desde luego, Martín Lutero llega a la dieta de Worms porque se le consiguió un salvoconducto. Es decir, se le garantizó que no lo iban a matar, porque los que iban a estos juicios, es importante que ustedes sepan que si no se retractaban, los mataban, y si se retractaban, los mataban también. Porque la Iglesia decía fácilmente, decía: mi hermano, hay que matarte porque es de la única manera que tú purgas tu falta, a través del martirio, y te salvas. Por lo tanto, como quiera lo liquidaban. Martín Lutero dice: un momento, ustedes me van a garantizar a mí que yo salgo de esa reunión sano y salvo. Y le dijeron que sí. Pero cuando llegó allí, y claro, tal vez hoy no lo podamos trabajar, pero el martes que viene lo trabajamos. Cuando llegó allí y mantuvo su posición férrea, firme, inamovible, y empezó a desafiar a los religiosos y al Estado, porque el problema no era solamente con la religión, era con el Estado, porque el Estado representaba a la Iglesia también. Allí empezó a decirse: a este hay que matarlo, a este hay que salir de él. Lo que pasa es que Federico el Sabio exigió que se honrara el compromiso del salvoconducto. Y cuando Martín Lutero salió de Worms, con la garantía exigida por Federico el Sabio, en el camino
Federico el Sabio se lo llevó consigo. Hay quienes dicen que inclusive fue bajo un secuestro simulado. Se lo llevó consigo y lo desapareció. Hay otro elemento que obviamente se hace importantísimo, y es que la información, la doctrina de Martín Lutero y lo que promueve toda la reforma es la invención de la imprenta. Y eso hace que aun cuando la Iglesia quería acallar a Martín Lutero, la imprenta le viabilizaba a Martín Lutero toda la información. Esto en síntesis, porque como les dije, lo que yo pretendo no es hablar de la historia, lo que yo pretendo hablar es de los conceptos de las 5 solas, ¿verdad? Pero no se puede hablar de las 5 solas si no conocemos que sea un compendio, un trasfondo histórico del por qué surge esto. Y entre las cosas que me gustaría que podamos perseguir dentro de nuestra reflexión más adelante es si podemos considerar el que todavía como iglesia debamos afirmar la sola escritura como la doctrina fundamental de nuestra fe, la sola fe en la salvación, la sola gracia, el solo Cristo, y el entender que toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor. ¿Ves? A eso es lo que muchas veces nos referimos, que nosotros podemos vivir con una apertura. No debemos ser cerrados, pero nuestra apertura nunca debe sacrificar lo que es la base y los pilares fundamentales de la fe. Claro que sí, que la iglesia puede sostener posturas de tolerancia, pero nunca al precio de abdicar su fe. Claro que la iglesia debe ser restauradora, pero nunca al precio de sacrificar su fe. Claro que la iglesia debe ser amiga del pueblo, y debe ser amiga de los gobiernos, y debe ser amiga del Senado, y debe ser amiga de la Cámara de Representantes, y la iglesia debe ser amiga del gobernador, quien sea, pero nunca al precio de sacrificar ¿qué? Su fe. No, nunca al precio de sacrificar su fe. Y ahí es donde obviamente se deben distinguir, como dice el jíbaro, los niños de los adultos. Aquí es donde debemos decir, no, hasta aquí, ¿ves? O sea, es como, yo he vivido la experiencia de amigos que me han dicho, pero yo pensaba que tú eras más abierto de mente. Y claro, pues mira, yo se lo he dicho en el lenguaje del jíbaro, ¿no? Mira, sí, yo soy abierto de mente, pero si lo que tú persigues es que yo sea empatarrado de mente, no lo voy a hacer. No, porque hay unas cosas que no son negociables. Y eso fue lo que nos hizo protestantes. Y fíjese que el tiempo le ha dado la razón a la reforma. Y el mismo Vaticano II le dio la razón a la reforma. Y el mismo Vaticano II vindicó a Lutero. Yo estaba buscando el documento, parece que o lo presté o me lo cogieron prestado de la oficina y no me lo han traído. Pues yo tengo libros ahí que yo presto feliz de la vida, y ahí estaba el documento del Vaticano II donde precisamente Martín Lutero es vindicado. Y ahora se hace una reinterpretación de su vida, de su obra, de su aportación. Porque de no haber sido por Martín Lutero, no se hubiera dado el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento, obviamente, tal vez no resolvió todos los problemas doctrinales de la Iglesia Católica, pero sí resolvió algunos.
Entonces, en ese sentido, pues uno dice, Martín Lutero no solamente aportó acá, aportó allá. Y termino con esto. Yo no le acepto a nadie que me diga hermano separado. No, cuando algún buen católico se me ha acercado y me ha dicho, ustedes los hermanos separados, le digo, no, mejor dime enemigo. Pero yo no puedo entender un concepto de un hermano separado. O eres hermano o no eres hermano. Pero eso de hermano separado yo no lo entiendo, y si no lo entiendo no lo acepto. Ahora, por el otro lado, hay algo más que yo creo que nosotros debemos considerar con mucha seriedad. Nosotros necesitamos aprender hasta dónde fuimos una comunidad sola. Históricamente. Y obviamente necesitamos aprender dónde nos separamos. No para ser una iglesia que empezaba en cero, que ese es el mensaje que a veces se nos quiere dar. Por eso escuchamos a católicos que dicen, la iglesia católica apostólica romana es la primera. Eso no es verdad históricamente. Históricamente la primera iglesia es la de Jerusalén. Y de ahí la continuación se dio en las iglesias orientales. Y la tercera iglesia fue la iglesia católica apostólica romana, que es la que se entiende como la iglesia latina. Y desde luego, si ellos se vinculan a la primera iglesia, ese mismo derecho lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros, históricamente hablando, porque Martín Lutero no creó una nueva iglesia. Fíjese que por eso le llamaban los protestantes, no le llamaban los evangélicos. Eso quería decir, etimológicamente hablando, eso quería decir que eran católicos que protestaban al sistema. Entonces yo no me trago eso de que me vengan a decir que no, lo que pasa es que ustedes los protestantes no son la iglesia original. No, nosotros salimos de esa iglesia y somos responsables de lo bueno y de lo malo que sucedió históricamente en la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, décimo siglo, siglo XI, siglo XII, siglo XIV, hasta el siglo XVI. De todo lo que sucedió del 1 al 16, somos responsables todos. Por eso, y a mí, yo hablo de Agustín como un patriarca de la cristiandad. Y alguien dice, no, pero son religiosos católicos. Usted está equivocado. San Agustín es patrimonio de la cristiandad, no es patrimonio de una iglesia. Y eso, si hay alguien que yo recibí una vez una carta de un apologeta católico que me dijo, conozco tus malas intenciones, le dije, no son malas, son buenas. Sí, yo todavía la conservo, la carta. Me dijo, conozco tus malas intenciones cuando hablas de esa forma. Le dije, no son malas, son buenas, porque son las que la historia nos hace vindicar. Los evangélicos no somos una iglesia moderna. Los evangélicos pertenecemos a la iglesia del primer siglo. De hecho, eso fue lo que Martín Lutero quiso hacer. Decirle a la iglesia del siglo XVI, volvamos a ser la iglesia del primer siglo. Y ellos no quisieron. Entonces, obligó a que los católicos que no queríamos seguir siendo la iglesia de la era del oscurantismo, volviéramos al primer siglo. Y yo creo que los cristianos evangélicos necesitamos conocer esto y definirlo bien, porque muchas veces yo disfruto muchísimo, a mí, y a mí me vienen diciendo ecuménico desde la década del 80. Eso me lo han gritado mucha gente. Yo disfruto muchísimo el compartir con hermanos católicos, tengo amigos sacerdotes católicos,
pero a ninguno de ellos le permito que me hagan creer ciudadano de segunda clase. A ninguno. Y ni a ninguno de ellos le permito hacerme creer que yo soy producto de una nueva iglesia. Yo no soy producto de una nueva iglesia. Yo soy producto de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y eso tiene que quedar bien claro en la mente y en el corazón de los cristianos. Sobre todo los cristianos evangélicos. No hay ventajas. No lo podemos permitir. ¿Alguna pregunta? Por aquí, Juan, gracias que nos estás ayudando en eso. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencer a los que están engañados. Ajá. La pregunta es, o sea, no es más bien la institución, sino la condición del ser humano que se hace difícil sacarlos de la verdad. Es más difícil sacarlos de ahí. Y es más fácil engañarlos. Y habrá divisiones toda la vida, desde antes, ahora y después, a tal grado que luego dijo, he venido a traer fuego y división a la tierra. Bueno, si entendí bien. La iglesia aprende, se educa, y desprogramarse de lo aprendido y de lo educado le va a tomar mucho más tiempo que el tiempo que le tomó aprender. Uno puede encontrarse en el campo teológico con religiosos católicos que hacen unas aseveraciones más evangélicas que los evangélicos, y las escriben y las dejan ahí en sus libros, pero a la hora de aplicarlo ellos solamente dejan la protesta, porque hay un elemento que se llama tradición, y el argumento dentro del marco de la tradición es cuánto daño podemos crear a la hora de eliminar la tradición, porque obviamente se produce una crisis. Si usted toda la vida comió con el pie derecho, cogió la cuchara con el pie y comió con el pie derecho, oiga, al día que se le dice que no se come con el pie, que se come con la mano derecha, es al día primero comiendo con la mano derecha, le va a crear una crisis inmensa. Sí. Pasa con las bolsas plásticas. Toda la vida nosotros yendo al supermercado y esperando que nos den las bolsas, y a veces hasta pedíamos más. Mira, échame 2 o 3 bolsitas ahí porque es para la basura. Y ahora resulta que usted llega al supermercado y después que tiene el cajo lleno, usted trae las bolsas. Sí. A nosotros nos pasó, porque todo empezó a practicarse en Rincón. Y hicimos una compra como a la 1 de la mañana en un supermercado, y cuando terminamos de la compra hice las bolsitas de qué. Dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, aquí no se dan bolsas. Y yo le dije, pues mira, ponme algo ahí en el bolsillo y yo ¿qué puedo hacer? Bueno, tuvieron compasión y buscaron una cajita, pero sí. Sí. No. Sí, no. O sea, entonces, obviamente el argumento es ese. Claro, una regla que por centenias de años se ha expresado paralela con la fe, que es la fe y la tradición. ¿Cómo ahora yo le digo a la tradición, échate para el lado que vamos a caminar solo con la fe? O sea, yo puedo decir, hay que salir de ahí, pero no es lo mismo yo, que no estoy ahí, decir que hay que salir, que los que están, que dicen, wow, pero yo me he topado con gente que dice, y tengo que dejar ahora a la Virgencita, porque se le hace difícil. Mire, yo me he topado aquí en la iglesia con gente que ha venido y me dice, pastor, me encanta, me fascina, pero
no hay una imagen. Sí, no hay una imagen. Yo he mirado, no encuentro una imagen, ¿verdad? Porque es su tradición. Entonces, como no es fácil, es un proceso sumamente difícil, pero no se da aquí, se da en el mundo musulmán cuando un musulmán se convierte a la fe cristiana, se da en el mundo hindú cuando un hindú se convierte a la fe cristiana, en el mundo budista cuando un budista se convierte a la fe cristiana. O sea, ese choque de transformación y de cambio, porque pues la fe no es solamente teología, la fe es cultura. La fe también tiene conceptualizaciones de tradición, es un modo de vida. Pues todo eso choca. Entonces, sí, lo ideal sería eso. Yo me he topado con católicos que por lo bajo me dicen, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, pero es mi iglesia. ¿Ven? Y a lo mejor sabrá Dios, gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, pero esta es la iglesia mía y yo me quedo acá. Pasamos Ricardo y luego Claudia. Sí. Eso de la tradición es bien interesante. No es la pregunta que voy a hacer, porque este comentario, yo recuerdo una vez, me invitaron a ministrar a una base militar aquí en Puerto Rico y había una capilla que era compartida, porque sí. Y había imágenes católicas porque iban católicos, pero los que me invitaron eran evangélicos. Lo que hicieron fue que arroparon las imágenes católicas y estaban arropadas, y ahí estaba cada santo católico por arropado. Sí. Pero de verdad que increíble. Ahora, yo estuve escuchando un detalle que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que se comenta que los evangélicos practicamos tradicionalmente muchas costumbres que fueron originadas aparentemente dentro de la comunidad católica. Sí. Entonces, es cultural. Se dice que se debe, o uno de los factores es que Martín Lutero lo que hizo fue protestar básicamente por iniciativas económicas, pero que otros elementos pertenecientes a la tradición católica propiamente no los tocó. Sí. Y pues quería saber si es un enfoque correcto, qué es lo que al principio dije que hay quienes lo interpretan queriéndolo, hay quienes lo interpretan sin quererlo mucho, pero no, o sea, fíjate que la mejor evidencia son las 5 solas, por eso yo quiero enfocarme en ella, es la mejor evidencia. O sea, en las postulaciones de Lutero teológica no aparece el fenómeno económico, no aparece el fenómeno social, no aparece el fenómeno político, solamente aparece el fenómeno religioso, teológico. Ahora, lo que no podemos negar es que Lutero se da dentro de un contexto donde la economía y la política se querían quitar de la espalda la Iglesia Católica, porque le era gravoso, y que obviamente aprovecharon la coyuntura y apoyaron a Lutero. Pero Lutero no bifurcó su norte, ¿no? Y en eso Lutero era obstinado, era obcecado. El norte de Lutero era un campo puramente doctrinal, teológico. Ahora, de luego, que eso abonó a otras cosas. Mira, en el caso de Max Weber, que escribe la reforma protestante y el capitalismo, la ética, ¿verdad? Creo que se titula el libro, no recuerdo bien ahora. La postulación de él es que con Calvino vino el capitalismo, pero eso no quiere decir que Calvino fue el promotor o el inventor o el padre del capitalismo. Es que ya no, sencillamente la teología de Calvino, había otra gente que dijeron, oye, en este tren nos podemos montar nosotros. Sí. Sí, se escucha.
lo que yo entiendo la postura de que no se puede separar la cultura, ¿verdad? Sí. De esta persona que ya está creyendo en la Virgencita y todo eso, hasta que esa persona tiene convicción, ¿no? Claro. Uno lo va a mandar a dejar la Virgencita. Lo que me pasó a mí cuando viajé a mi ciudad natal fue que hay virgencitas que siguen saliendo, ¿no? Y eso es una pregunta que uno hace, ¿por qué pasan estas cosas? Porque si fuese la virgencita aquella del siglo no sé cuánto, pero por ejemplo en donde yo nací en Argentina, a mí prácticamente me sacaron del cuarto de hotel porque se había llenado, porque iban todos a la procesión de la Virgencita del Cerro, que es una virgencita que surgió hace no más de 10 años. Y hay una persona que es la profeta de esa virgencita que está ahí, entonces eso llena los hoteles, tiene todo un movimiento, y uno, digo, yo me preguntaría, si yo fuese católica me lo preguntaría también, no me lo pregunto desde el lado evangélico, me lo preguntaría desde el lado católico, ¿por qué se promueven estas cosas? O sea, si realmente hay una conciencia de la escritura, ¿por qué sigo promoviendo? Si yo quisiera terminar con eso, pues entonces yo aceptaría que serían las virgencitas del siglo XVI, XVII, XVIII, pero no, y cuando surge una nueva yo ya no esperen. Bueno, Esto hay que aclararlo. yo quisiera dar más que una respuesta religiosa, una respuesta académica. Y la razón se la voy a decir brevemente, ya nos pasamos del tiempo. Cuando nosotros hablamos de, digamos, hablamos de la diversidad de vírgenes que hay, todo es un fenómeno puramente cultural. Es cultural. Para la mente de la iglesia sigue siendo una la Virgen. La de la Caridad del Cobre, la de la Virgen de la Macarena, la de la Guadalupe, ¿cómo se llama esa? La del Cerro, la Providencia, todas ellas siguen siendo una. Lo único es que responde desde el punto de vista del entendimiento cultural. Es el fenómeno antropológico, es el fenómeno cultural que se involucra. Y desde luego, esa es una justificación que puede dar la iglesia. En el caso de los reformadores, dicen, a nosotros no nos interesa la antropología, nos interesa la sola escritura. El otro elemento, por ejemplo, mire, yo en los viajes que he hecho a Europa, es increíble. Hay Santiago, ¿verdad? Ustedes han oído hablar del camino de Santiago. Sí. Pues mire, eso es una cosa increíble, donde dicen que por allí caminó Juan, el discípulo, con María. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que se piense que Juan y María hayan caminado por aquí, hayan estado aquí? Pues mire, eso es un fenómeno que se da dentro del marco cultural. Claro, es cultural, es económico, es turístico. La gente como Más económico y turístico. Entonces se va dando ese fenómeno. Y por eso digo que prefiero contestarlo así. Ahora, volvemos de nuevo. El pensamiento de los reformadores, no, solo Cristo. Olvídate, solo Cristo. Por eso mi invitación a la reflexión es si todavía la iglesia hoy, en el siglo XXI, debe mantener los pilares de las 5 solas. Y yo quisiera que los cristianos pensáramos que sí, que eso es lo que debemos hacer, mantenerlo. Vámonos de aquí. Oramos al Señor y seguimos Dios mediante con el tema. Oramos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de compartir
este tema como hermanos. Y gracias por los amigos y hermanos a través de la internet. Señor, ayúdanos que podamos cuidarnos de no lastimar, de no lacerar a nadie que piense distinto a nosotros. Ayúdanos, Señor, a convencer solo con la verdad que no grita, la verdad que convence. Que en todo Jesucristo sea glorificado y que en la vida de los oyentes, en lugar de un ánimo hostil, se despierte un espíritu de entendimiento y un espíritu compasivo, como el de Jesús cuando miró la multitud y tuvo compasión de ella. Que en todo Dios Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Me los bendiga el Señor.